Los escritos de Rabash. Carta número 36. Víspera de Sukkot, 9 de octubre de 1957, Manchester. A los amigos en la Tierra Santa, que vivan para siempre. Esta semana recibí 2 cartas y con respecto a su pregunta, responderé en privado. En general, nuestros sabios dijeron, cualquiera que sea negligente con el elogio fúnebre de un sabio debería ser enterrado en vida, Shabbat 105. Debemos preguntar, ¿por qué merece un castigo tan severo? Debemos saber que la negligencia siempre proviene de la ausencia de carencia. Solo allí hay negligencia. Pero donde hay una carencia, siempre hay movimiento para buscar consejos sobre cómo satisfacer esa falta. Por eso, específicamente quien no siente ninguna carencia con la partida del sabio, lo manifiesta en el elogio del sabio, cuando es negligente en su elogio. La pregunta es, ¿por qué no siente la carencia en la partida del sabio? Debe decirse que durante la vida del sabio tampoco recibió nada de él, por lo que no siente ninguna carencia tras la partida del sabio. Por eso debe ser enterrado en vida, es decir, durante la vida del sabio. No es necesariamente ahora que no está bien, por ser negligente en su elogio. Más bien, ya entonces no estaba bien. Por eso, enterrado en vida significa durante la vida del sabio. Sin embargo, hay un remedio para todo esto. Por el contrario, quien degrada a un discípulo sabio, no hay remedio para su aflicción, Shabbat 119. Es decir, si no se conforma con ser negligente en el elogio de un sabio, sino que dice que está en el mismo nivel que el sabio, en ese aspecto no hay mayor degradación para un discípulo sabio que esta, y nuestros sabios dijeron, no hay remedio para su aflicción. Más bien, sigue cayendo cada vez más bajo hasta que muestra a todo su verdadera forma, es decir, que su Torá se convierte para él en una poción de muerte. Mi respuesta general es que la festividad de Sukkot explica todas las preguntas, incluso las más difíciles y peores, pues es sabido que la Sukkah es la sombra de la fe, y con respecto al juicio, su sombra debe ser mayor que su sol. También es sabido que el sol implica conocimiento y la luna implica fe. Como dijeron nuestros sabios, Israel cuenta por la luna, y las naciones del mundo cuentan por el sol. Es decir, cada vez que vemos el sol y este es mayor que la sombra, debemos cubrir más para que la sombra sea mayor que el sol. Y si una persona es merecedora y no añade sombra por sí misma, hay misericordia sobre ella desde lo alto y el sol es cubierto para ella. Pero entonces la persona se enoja porque lo entiende de otra manera. Según la razón de la persona, si tiene sol, desea tener más sol, pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y se le da más sombra. Y si una persona supera la sombra, se le da un sol, y entonces debe añadir sombra. Si no añade, se le da sombra desde lo alto, y así sucesivamente hasta que es merecedora de una adhesión eterna, de Bekut. Sin embargo, debemos esforzarnos en exceso para recibir la sombra y decir que es una sombra santa, que toda esta sombra vino desde lo alto y no de la Sitra Achra, que fue dada para que pudiera asumir la fe. En ese momento se llama sombra de la fe y es santa, como en, los caminos del Señor son rectos, los justos caminan en ellos y los malvados, etc. Este es el significado de hacer el techo con los desechos del granero y del lagar. Baal Hasulam explicó que Goren, granero, proviene de las palabras Geranoji, soy un extranjero, y Yekeb, lagar, de las palabras Nokeb Chemasem, pronunciar el nombre del Señor. Para interpretar las palabras de Baal Hasulam, el techo es la sombra de la fe, llamada fe por encima de la razón. Esto es lo opuesto a la razón, pues la razón no lleva al desecho, al granero y al lagar. Es decir, desde la perspectiva de la razón, tal como lo ven los ojos corporales, hay lugar para considerar como desecho al granero y al lagar. De esto mismo él hace una sombra y se sienta bajo ella. Es decir, se hace para sí un asiento a partir de todas esas cosas más bajas y peores, y a través de los desechos cumple la mitzvah, mandamiento, de la Sukkah. Lo más importante es que deriva alegría de esta mitzvah, porque la fe por encima de la razón se llama alegría de la mitzvah. Se deduce que todas las dificultades y preguntas que existen en la realidad se corrigen en la Sukkah, pues sin ellas es imposible hacer un techo. Y uno debe ser un buen invitado en este sentido y decir, todo lo que el anfitrión ha hecho, lo ha hecho solo para mí. Es decir,
Uno debe decir con la boca que todo lo que sucede en el mundo, que hay personas que sufren y son maltratadas, es solo para que yo pueda recibir el bien, es decir, para mantener la fe. Aunque vea el mal en las personas, es para poder asumir la carga del reino de los cielos. Además, esto significa decir que otros sufrirán dolor solo para que yo pueda recibir. En verdad, es difícil decir esto. Pero si una persona trabaja específicamente para otorgar contentamiento a su Creador, entonces ella misma es completamente insignificante. Más bien, todo es solo para el Creador. En ese momento, si la persona no se coloca en el centro, entonces puede decir que cuando dice, el anfitrión se ha esforzado solo por mí, significa que es para que yo pueda continuar con el trabajo de la fe, y esto es solo para el Creador y no para sí mismo. Cuando una persona se preocupa por los placeres, es difícil engañarse y decir que todo el mundo fue creado solo para ella. Pero cuando una persona se preocupa por el bien del Creador, no es tan difícil creerlo, ya que el yo es completamente insignificante. De todo lo anterior se desprende que el techo, llamado sombra, se hace específicamente de los desechos del granero y del lagar. Este es el significado de lo que decimos en la oración dentro del azúcar, y para refugiarse de la lluvia y del torrente. Esto significa que la fe salva a la persona de todos los dañadores, ya que los dañadores son pensamientos extraños y puntos de vista extraños, y la fe se construye específicamente sobre los desechos. Solo de esta manera hay refugio de la lluvia y del torrente, de lo contrario, uno sigue las corrientes del mundo. El torrente es algo que sostiene la tierra, ya que las personas que están en el grado inanimado se nutren únicamente de la razón, y solo la razón nos sostiene. Donde la razón no alcanza, no pueden mantenerse, y esta razón mantiene a estas personas en el estado inanimado. Pero quien desea ser como el grado vegetal no debe aceptar esta razón como sostén, ya que ese torrente es inadecuado para quien desea caminar por el camino de la verdad. Y si una persona falla y toma apoyo de esa razón, inmediatamente sufrirá un descenso y una caída hasta el fondo del infierno. Sin embargo, el grado inanimado puede sostenerse y no sufre caídas. Por eso siempre buscan la razón para apoyar su trabajo. Para no fallar en esta razón, que se llama torrente, existe la fuerza en el techo mencionado anteriormente, como decimos, para refugiarse de la lluvia y del torrente. Esto resuelve las preguntas y que seamos merecedores de la sombra de la fe. Para comprender el asunto con mayor claridad, copiaré para ustedes un artículo de una carta de Baal a Sulam, para que profundicen en él y nutran sus almas. Estas son sus palabras, y de paso, les aclararé el significado de la caridad para los pobres, que es tan alabada en el Zohar, los Tikkunim y por nuestros sabios. Hay un órgano en el hombre con el cual está prohibido trabajar. Incluso si en el hombre aún existe el más mínimo de los pequeños deseos de trabajar con él, ese órgano permanece afligido y herido por el Creador. Se llama pobre, pues todo su sustento y provisión provienen de que otros trabajen por él y se compadezcan de él. Este es el significado de las palabras, cualquiera que sostiene un solo alma de Israel, es como si sostuviera un mundo entero. Dado que el órgano depende de otros, no tiene más que su propio sustento. Y aún así, el Creador lo considera como si hubiera sostenido un mundo entero, ya que esto mismo es toda la bendición del mundo y de todo lo que hay en él, multiplicada y completada únicamente por la fuerza de esa alma pobre, que es sostenida por el trabajo de otros órganos. Este es el significado de, y lo sacó afuera y dijo, ahora mira hacia los cielos, y creyó en el Señor, y él se lo contó como justicia. Es decir, al sacarlo afuera, hubo algún deseo de trabajar con este órgano, por eso le fue prohibido el trabajo. Por esta razón se dijo, ahora mira hacia los cielos. Al mismo tiempo, se le dio la promesa de la bendición de la descendencia. Estos son equivalentes a dos opuestos en el mismo asunto, ya que toda su descendencia, que ha de ser bendecida, necesariamente proviene de este órgano. Así, cuando no trabaja, ¿cómo hallará descendencia? Este es el significado de, y creyó en el Señor, es decir, que aceptó ambas recepciones tal como eran, tanto la prohibición completa del trabajo como la promesa de la bendición de la descendencia. ¿Y cómo las recibió? Por eso concluye, y se lo contó como justicia, es decir, como la forma de caridad para un pobre que es sostenido por el trabajo de otros.
Este es el significado de los dos dichos de nuestros sabios. Uno pensó que el Creador lo trataría con justicia, es decir, que lo guardaría y sostendría sin trabajo, y otro pensó que Abraham actuaría con justicia hacia el Creador. Ambos son palabras del Dios amoroso, pues antes de la corrección, ese órgano está en el cielo y la caridad se cuenta para el inferior. Al final de su corrección es alcanzable, y entonces la caridad se cuenta para el superior. Conoce y santifica, pues es verdad. Hasta aquí sus palabras. Pido que cada uno de ustedes me escriba el significado de las palabras anteriores de Baal Asulam, pues es un artículo maravilloso. Y ahora organicemos el trabajo del invierno, que es el tiempo de trabajar durante las largas noches. Hasta ahora he estado hablando desde la perspectiva de la izquierda, llamada la izquierda rechaza. Esto requiere mucho trabajo y esfuerzo para superar todos los obstáculos y todas las opiniones y pensamientos ajenos. Sin embargo, también debemos ocuparnos de la derecha, como dijeron nuestros sabios, haz permanente tu Torá y temporal tu trabajo. La Torá es considerada como la derecha, que es integridad. Una persona debe considerarse perfecta, con virtudes y cualidades nobles. Debe adaptar las obras en Torá y Mitzvah según lo que corresponde a una persona íntegra, en la medida de lo posible. Sin embargo, uno no debe lamentarse si no puede completar su voluntad. Es decir, si una persona desea hacer muchas buenas acciones y estudiar Torá, pero no puede, no debe lamentarse, sino alegrarse mientras trabaja en la derecha. Debe estar satisfecho con todo lo que pueda hacer y alabar y agradecer su nombre por poder realizar un pequeño servicio al Rey. Incluso un minuto al día o un minuto cada 2 días debe ser para él como encontrar un gran tesoro. Y aun si es una acción simple, es decir, sin vitalidad, de todos modos debe esforzarse por estar alegre y derivar vitalidad del hecho de que se le permita servir al Rey. Así debe estar durante el estudio, es decir, íntegro. Esto es considerado Torá, que es la derecha, como está escrito, a su derecha había una ley de fuego. Por cada oportunidad, uno debe alabar al Creador. Escuché de Baal Asulam que mediante la alabanza y el agradecimiento que uno da al Creador por acercarse al Creador, se atrae la luz de su santidad hacia abajo. Una persona debe sentirse íntegra, y entonces es considerada bendita, y lo bendito se adhiere a lo bendito. Pero cuando una persona se considera maldita, lo maldito no se adhiere a lo maldito, como dijeron nuestros sabios. Por lo tanto, deben considerarse íntegros mientras cumplen la Torá y las mitzvot, mandamientos. En ese momento no deben encontrar ningún defecto en ustedes, como está escrito, cualquiera en quien haya un defecto no se acercará. Esto se llama Torá, es decir, integridad. Pero solo la Torá tampoco es buena, como dijeron nuestros sabios, quien se ocupa solo de la Torá, es como si no tuviera Dios, como está dicho, y muchos días estuvo Israel sin un Dios verdadero, Abodas hará 17. Día se considera integridad, es decir, Torá. Mucho significa que se ocupa solo de la Torá, y entonces está sin un Dios verdadero. Esto es así porque en la izquierda, precisamente este trabajo guía por el camino de la verdad. Este es el significado de es bueno el estudio de la Torá junto con una ocupación, pues el esfuerzo en ambas mitiga la iniquidad, y toda Torá sin trabajo finalmente se anula y conduce a la iniquidad. Podrías preguntar, ¿por qué la Torá sola no solo no mitiga, sino que incluso induce iniquidad? La razón es que, si no caminamos por el camino de la verdad, permanecemos como en si no son recompensados, se convierte en una poción de muerte. Y ese trabajo, discernido como el reino de los cielos, solo este discernimiento es considerado como trabajo y esfuerzo. Por eso nuestros sabios dijeron que precisamente el esfuerzo en ambos mitiga la iniquidad. Pero haz poco trabajo y mucho estudio, haz permanente tu Torá y temporal tu trabajo, porque la mayor parte del día la persona debe caminar por la derecha, y solo una pequeña parte del día en el trabajo de purificación de la mente y del corazón. Concluiré mi carta con la esperanza de que seamos recompensados con una debekut eterna con su nombre. Baruch Shalom. Hijo de Baal Asulam.